¿Cuál es la cosa más inquietante que has visto en el bosque o en áreas remotas o rurales? Soy técnico de campo arqueológico y mi trabajo me ha llevado por todo el oeste de Estados Unidos. He encontrado muchas cosas interesantes y raras en proyectos de prospección, pero en mi segundo año trabajando en el Monumento Nacional Cañones de los Antiguos, suroeste de Colorado, mi equipo de campo y yo nos topamos con algo realmente extraño. Llevábamos casi 2 años en un gran proyecto de prospección de 5 años y ya conocía bastante a los animales y el paisaje. A menudo encuentras huesos y cadáveres de animales en el desierto, pero mientras marcábamos con banderines los artefactos de un sitio, mi compañero de trabajo y yo encontramos el cuerpo momificado de un ave grande. Era muy grande para un ave silvestre de la región y claramente no era un urogallo ni una codorniz. Tras mirarlo un momento determinamos que era una gallina. Hay granjas por la zona y la gente cría aves y ganado, pero estábamos a unos 24 a 32 kilómetros de la casa más cercana. Además, al observarla de cerca, la gallina había sido eviscerada, con un corte limpio desde la parte posterior hasta el pico y le habían retirado las vísceras. Encima de todo eso no la había tocado ningún otro animal por lo menos desde hacía un mes. No abunda la comida para la fauna del lugar y la mayoría de los depredadores son muy oportunistas. Después de unos minutos seguimos marcando el sitio. Mientras avanzábamos encontramos otra gallina en el mismo estado, luego otra y otra. Tras unos 20 minutos de delimitar el sitio encontramos entre 20 y 30 gallinas en ese mismo estado esparcidas por toda la cima de la meseta. Justo cuando empezábamos a comentar lo raro que era todo, nuestro jefe nos llamó desde el borde de un acantilado cercano diciendo que si nos parecía extraño, fuéramos a ver eso. Lo que encontramos después fue lo que realmente me impactó. Al acercarnos vimos a nuestro jefe de pie sobre una roca al borde del acantilado mirando hacia abajo. Podía oler claramente el olor a carne podrida. Señaló un viejo pino piñonero que crecía de la tierra y, en su base, vi la cabeza de un alce macho sujeta con alambre en posición vertical mirando exactamente hacia el sur. De nuevo la carne del alce había quedado relativamente intacta para otros animales. La cornamenta tenía 6 puntas y era preciosa, pero toda la escena, en medio de la nada, era muy extraña. A unos 3 metros del alce había un cobertizo tipo refugio inclinado que parecía haberse derrumbado y determinamos que de allí venía el olor a descomposición, pero ya bastante asustados ninguno de nosotros se animó a asomarse. Así que registramos el sitio y seguimos con el resto del día. No pasó nada fuera de lo común, pero teníamos una sensación muy incómoda de que no estábamos solos. En los 2 días siguientes terminamos el bloque de prospección y encontramos cosas extrañas, sobre todo patas de gallinas seccionadas, específicamente donde estacionábamos la camioneta antes de salir. Nunca volvimos a ese sitio y hubo mucha especulación sobre lo que habíamos encontrado. Pero esa parte del mundo tiene mucha historia y no toda es bonita. No creo en un Dios ni en ninguna religión, pero sí creo que hay fuerzas ahí afuera que no entendemos. Mi jefe pensó que era un grupo de personas locas bajo los efectos de metanfetamina, pero mi otro compañero dijo que era otra cosa, algo que, sinceramente, ni siquiera me siento cómodo escribiendo lo que dijo que era, aunque la respuesta corta es magia negra. No soy supersticioso y la naturaleza es mi lugar feliz, pero ese lugar me asustó como nada que haya encontrado. Como nota final debo decir que unos 6 meses después cambié de equipo y trabajaba en otra parte del área de prospección con un arqueólogo mayor muy respetado que ha vivido en la región toda su vida, lo llamaremos Glenn. De nuevo estábamos registrando un sitio, esta vez en una línea de cresta en un bosquecillo de piñón y enebro. Mientras hacía el mapa del sitio encontré a Glenn de pie al borde de los árboles mirando hacia el valle. Siendo el joven charlatán que era, me acerqué para conversar. Cuando le pregunté qué hacía me hizo callar y dijo, allá afuera, sobre esa roca, señaló al otro lado del valle. Me llevó un minuto, pero vi lo que señalaba. Era un gran bloque de arenisca color tostado con lo que parecía otra roca, con forma de huevo y de color negruzco, encima. ¿Qué es eso?, dijo Glenn mientras lo observaba. ¿La roca?, respondí. No la roca, lo que está sobre la roca. Miramos un rato y, para mi sorpresa, eso se puso de pie, nos miró medio segundo, luego bajó de la roca y se internó caminando entre la vegetación de la ladera. Era una persona sin duda, pero parecía estar cubierta de barro o carbón o algo así y no llevaba ropa normal. Era difícil de distinguir y resultaba bastante inquietante que nos estuviera observando desde el otro lado del valle. Esto no fue exactamente aterrador, pero todavía me da escalofríos al pensarlo. El otoño pasado recibí una llamada de mi gerente diciendo que había demasiada gente en turno y como ya había hecho horas extra esa semana no tendría que ir esa noche. Me sentí muy aliviado porque hacía un gran día y cuando el clima es agradable suelo hacer caminatas en un parque natural cercano a unos 3,2 kilómetros de mi casa.
Este parque tiene aproximadamente 48 kilómetros de senderos, ciclovías y ríos. Un par de horas después me encontré sentado solo en el muelle de carga para botes pequeños y kayaks al final de un sendero estrecho bastante aislado y lejos de los otros caminos. De repente escuché pasos y apareció un hombre mayor con ropa de senderismo normal que llevaba una lonchera. Se quedó de pie sobre mí y los dos nos quedamos mirando el agua. Empezamos a hablar y era un hombre muy amable, incluso me ofreció cortar un pedazo de la manzana que estaba comiendo para mí, rechacé porque aún desconfiaba un poco de él. Después de unos 5 a 7 minutos me dijo que disfrutara el resto de mi día libre y volvió por el sendero hacia los caminos principales. Recuerdo que me fui no mucho después de él, tal vez entre 45 segundos y un minuto más tarde, pero nunca lo alcancé, lo que me pareció extraño porque el sendero era bastante largo y no parecía ir especialmente rápido. Regresé al estacionamiento de grava donde había dejado mi camioneta y decidí mirar el tablón de anuncios para ver si había eventos próximos en el parque, porque normalmente tienen camiones de comida o carreras de 5 kilómetros los fines de semana. En su lugar vi un cartel de un hombre desaparecido visto por última vez allí en el parque. Era él, el hombre con el que acababa de hablar hacía menos de 20 minutos. Lo más increíble fue que el cartel estaba claramente viejo, con daños por agua y algunos desgarros. Hablé con el empleado del parque más cercano que encontré y dijo que estarían atentos, pero nunca encontraron al hombre y su familia aún no tiene idea de lo que le pasó. No sé si estoy loco, pero estoy seguro de que el hombre con el que hablé era exactamente el mismo del cartel. Mi ruta habitual de senderismo se llenó de turistas, así que hace unos 4 meses pasé a una nueva más abajo en el cañón donde, muy a menudo, no veo a nadie en todo el camino. Hay un punto a un tercio del recorrido donde pasan cosas extrañas. En una de las primeras veces que la caminé miré por encima del hombro allí y vi a un senderista de edad o género indeterminados acercándose rápido, pero le vi la ropa a la perfección, desde los pantalones cortos blancos hasta la gorra azul. Me apreté más a la derecha para que pudiera pasar y cuando llegó el momento de que me adelantara y no ocurrió miré detrás de mí y no había nadie. Y en ese tiempo no había forma de darse la vuelta o esconderse. La segunda experiencia en ese punto fue que me empujaron y caí por un tramo de escaleras bastante empinado, me corté y me raspé por todos lados. La tercera fue que llegué a ese punto y no pude avanzar, todo mi cuerpo estaba tenso con un estrés insoportable que se disipó en el segundo en que me di la vuelta, algo que no había hecho en más de 20 años. A mitad de camino de regreso al auto me encontré con una mujer en bastante angustia, había estado perdida por más de 1 hora y había perdido a su hijo adulto. La llevé de vuelta a mi auto y la conduje muchos kilómetros hasta su coche, ella había impreso un mapa y había marcado dónde estaba su vehículo. En las montañas la cobertura de celular es intermitente y esa era la mejor manera de hacerlo. Su hijo la estaba esperando, preocupado. Si no hubiera necesitado darme la vuelta cuando lo hice, quién sabe cuándo la habrían encontrado. Sea bueno o malo, hay algo en ese cañón. No puedo atribuirme esta historia porque le pasó a mi hermano menor, pero es tan inquietante que todavía no le gusta hablar de ella. Mi hermano gemelo y yo estábamos en la universidad cuando mi hermano menor cursaba el penúltimo año de secundaria y era el único que quedaba en un extremo de la casa. Vivimos en el campo, en medio de la nada. No hay más que tierras de cultivo por donde mires. Nuestra casa era un rectángulo largo estándar, con la suite principal de mis padres en un extremo y nuestros dormitorios en el extremo completamente opuesto. Entre esos extremos estaban la cocina, el comedor y la sala de estar en un solo ambiente. Podías mirar desde un extremo de la casa y ver hasta el otro si ambas puertas de los dormitorios en cada extremo estaban abiertas. Mi hermano, un tipo grande, 1,93 metros y 113 kilogramos, llegaba a casa del entrenamiento de fútbol americano alrededor de las 4:30 a 5 de la tarde y dijo que era el único en casa en ese momento. Nuestra mamá es maestra y nuestro papá trabaja en el campo y también en el pueblo. Ellos seguían trabajando a esa hora. Entró por la puerta trasera y cruzó la sala de estar para ir a su dormitorio. Su cuarto era la habitación al final del pasillo, completamente opuesta a la suite principal de mis padres. Tal vez si describo bien nuestro extremo de la casa, ayude a explicar lo que pasa después. Justo al salir de la sala para entrar al pasillo y a los dormitorios, hay 4 puertas. La primera puerta a la derecha era mi habitación y, exactamente enfrente, el baño que compartíamos los 3 hermanos. Al avanzar por el pasillo, la segunda puerta a la izquierda era el cuarto de mi hermano gemelo y el cuarto de mi hermano menor estaba al final del pasillo. La habitación de mi hermano menor tiene un pequeño recibidor por el que entras y enseguida giras a la derecha para entrar a la parte principal del dormitorio.
Así que si la puerta está abierta, desde el pasillo solo ves una pequeña entrada enfrentada a una pared con luz que entra desde el espacio abierto a la derecha. Volviendo a la historia, mientras mi hermano atravesaba la sala y estaba por entrar al pasillo, miró hacia su puerta abierta. Contó que no sabía por qué, pero sintió un vacío en el estómago y se le erizaron todos los vellos de los brazos. Algo le pareció mal y se quedó helado al entrar al pasillo. Cuando estaba mirando hacia la puerta de su cuarto, dijo que vio que algo empezaba a asomarse por el marco. Supo exactamente qué era y la única forma en que pudo describirlo parecía que mi propia frente se asomaba por el marco de la puerta, a punto de mirarme directamente. Enseguida tuvo la sensación de que no debía ver lo que estaba a punto de aparecer por completo, así que se lanzó a la izquierda hacia el baño y dio un portazo. Dijo que apoyó la espalda contra la puerta y de inmediato oyó a alguien corriendo por el pasillo, pasando frente al baño hacia la sala. Lo peor fue cuando oyó a él volver caminando lentamente hasta la puerta del baño y quedarse allí. Donde vivimos la señal de celular es pésima, así que intentó llamar a nuestros padres y no pudo comunicarse con ninguno. Se quedó en el baño con la espalda contra la puerta aproximadamente una hora hasta que nuestra mamá llegó a casa. Dice que hasta que ella llegó podía notar que alguien estaba al otro lado de la puerta. Cuando nos contó la historia nos reímos y dijimos que quizá era tu doble que venía por ti y él cree absolutamente que era algo así. Estaba tan asustado en el momento que, según dijo, sabía que no debía ver lo que estaba a punto de asomarse por la puerta. A día de hoy le sigue dando miedo quedarse solo en ese extremo de la casa y ahora tiene 27 años. Solía construir y diseñar atracciones de casas embrujadas. Nunca he creído en fantasmas ni nada parecido. He hecho muchas caminatas nocturnas y exploración urbana de antiguos sanatorios, manicomios y hospitales abandonados. Siempre me ponen más nervioso los vagabundos violentos que cualquier cosa sobrenatural. Sin embargo, tuve un trabajo construyendo una casa embrujada en una planta abandonada de procesamiento de carne. Estaba a 5 o 10 minutos del pueblo más cercano. Había vagabundos, vendedores de drogas y bebedores que se metían o rondaban cerca de la atracción. Un día estaba trabajando y escuché que la puerta principal se abría y alguien subía las escaleras. Esperaba que mi jefe pasara con algunos inversionistas. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Teníamos cobertura de cámaras de seguridad de alrededor del 70%, así que fui a la oficina para ver a dónde se había ido mi jefe. No había movimiento registrado en la cámara. Rebobiné la grabación para ver quién había entrado. La cámara no mostraba a nadie entrando por ninguna de las entradas, la mayoría estaban cerradas con llave. En ese momento escuché pasos en el piso de arriba. Agarré una llave de tubo enorme y registré toda la atracción, unos 2.323 metros cuadrados. Nada, nadie. Activé el sistema de seguridad y di por terminado el día. Fue la cosa más inquietante y difícil de explicar que me ha pasado. Visité a mi papá en Colombia hace unos 3 años durante el verano. Una noche quiso llevar a 2 amigos suyos del colegio y a mí a tomar algo. Hay un lugar muy popular donde van muchos locales y es una cadena de bares ubicada al inicio de la montaña que siempre está llena los fines de semana. Ya habíamos ido varias veces y mi papá quiso hacer algo diferente y subir más para conocer otro bar. Al pasar la cadena de bares y antes de poder seguir subiendo, un hombre que controlaba el tránsito nos detuvo y nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado y que no fuéramos hasta la cima porque esa zona era conocida por los bandidos y ni la policía se molestaba en subir. Nos aconsejó subir solo un nivel más por seguridad. Mi papá le agradeció y condujimos hasta donde el hombre dijo que debíamos parar. Llegamos a un bar en el borde de la montaña, no estaba tan concurrido pero había gente afuera tomando y escuchando música. Estacionamos el auto con vista a la ciudad. Mi papá entró al bar y nos trajo cervezas mientras nos sentábamos al borde del acantilado justo frente al auto. Cuando salimos, mi papá me indica cuando es seguro hablar en inglés o no. No estábamos cerca de nadie, así que dijo que podíamos hablar en inglés. Hablamos en voz baja unos 10 minutos cuando de la nada notamos a una mujer de unos 45 años mirando dentro de nuestro auto. Ni siquiera trataba de disimular, tenía las manos y la frente pegadas a la ventanilla trasera del lado del pasajero para ver mejor el interior. Miré a mi papá con cara de ¿qué carajos? ¿Viste eso? Y él le preguntó en español qué diablos estaba haciendo. Ella se dio vuelta y se fue rápido. Le dije a mi papá que mejor nos fuéramos antes de que volviera con amigos. Nos tomamos las cervezas de un trago, subimos al auto y nos fuimos. Mientras bajábamos la montaña no había alumbrado, todo estaba completamente oscuro. Vimos a un hombre junto a un auto con el capó levantado haciéndonos señas para que nos detuviéramos a ayudarlo. Mi papá redujo la velocidad para verlo mejor y ver si estaba solo. Tenía la sonrisa más perturbadora que he visto. Si a alguien se le descompone el auto en un lugar conocido por asaltos y ataques físicos no estaría sonriendo.
Mi papá aceleró a fondo para salir de ahí. Miré hacia atrás para ver otra vez la cara del hombre y lo vi correr hacia la oscuridad, lejos del auto. Ahora me da miedo hablar en inglés cuando visito Colombia. Cuando tenía unos 18 años iba conduciendo unos 8 kilómetros al este de un pueblito rural de Washington llamado Quititas. Iba solo en una Honda Ridgeline, no era mía, buscando algún buen punto en lo alto de una colina para ver todo el valle y fumar marihuana. Mucho después de que el asfalto se convirtiera en camino de tierra pasé por un terreno deplorable con una especie de galpón industrial horrible. Vi una camioneta, pero asumí que no vivía nadie ahí. Pasé a algo así como 48 kilómetros por hora porque en ese entonces la marihuana aún era ilegal en Washington y conducir bajo sus efectos sigue siendo ilegal, así que intentaba pasar desapercibido. Iba subiendo una colina enorme por un camino de tierra rocoso que llevaba directo a la cima y, más o menos a mitad de subida, noté que la misma camioneta del terreno de mala muerte venía detrás de mi pegada mientras subía por ese camino lleno de baches. Me dio mala espina, pero estaba bastante seguro de que ese tipo no era dueño de la maldita colina. En la cima él se me cruzó por delante con su camioneta grande, me cerró el paso, pisé los frenos y se bajó. Abrí la ventanilla apenas y dejé el motor encendido, y empezó a gritar incoherencias sobre que yo había pasado a unos 97 kilómetros por hora frente a su cuchitril y que podría haber atropellado a sus hijos. No vi señales de niños, pero bueno. Me disculpé y le dije que solo estaba paseando. Me preguntó si estaba drogado. Le dije que no. Luego preguntó si quería drogarme. Otra respuesta negativa. Después dijo algo como si, nunca sabes quién tiene un arma hoy en día, ¿verdad? Yo no dije nada y me quedé mirándolo. Luego me dijo que bajara la ventanilla o la rompería. La calma con la que lo dijo me inquietó. Entonces ocurrió una de las 5 cosas más temerarias que he hecho. Le dije que se largara y metí marcha atrás a fondo, saliendo derrapando y levantando polvo y piedras hacia él. Corrió a su camioneta y pensé que iba a agarrar un arma, pero se subió y me persiguió un rato antes de rendirse. Yo temblaba, pero empecé a celebrar y a gritar cuando logré alejarme del imbécil. Debí ir a unos 80 kilómetros por hora por ese camino lleno de baches bajando la colina, estaba en pánico. Paletos locos. Probablemente solo quería asustarme. Mi amigo y yo volvimos como a la semana, como los idiotas colocados que éramos, y mantuvimos la bocina apretada todo el tiempo mientras pasábamos a toda velocidad frente a su posilga. ¡Qué tiempos! Vivo en el bosque, casa pequeña, sin vecinos. Mi propiedad da a un arroyo y a más de 100 acres de terreno abierto. De noche es muy silencioso. Siempre se oyen ruidos extraños, ya me acostumbré. Nada del otro mundo. Una noche escucho algo que suena como gritos, o que, quizá coyotes. Se fue apagando cada vez más a lo largo de la noche. Lo único es que mi pastor alemán estaba actuando muy raro de verdad. Estaba pegado a mí todo el tiempo, y él no es así. Pensé en salir con un reflector para investigar, pero el comportamiento de mi perro me hizo cambiar de idea. Me fui a la cama y el pastor se quedó despierto toda la noche. Se tumbó junto a la puerta principal y se quedó mirando. Al día siguiente, con la luz del día, salí a investigar. Más allá del arroyo hay una cresta rocosa alta. Mi pastor fue directo al borde. Caminé, miré hacia abajo y había una persona. Por lo visto había querido quitarse la vida y pensó que la caída era lo bastante alta. Los ruidos durante la noche fueron después de que saltó y descubrió que la distancia no era suficiente para terminar con su vida, solo para herirse de forma horrible. Esto ocurrió hace poco más de un año en Colorado. En Colorado hay un pueblo llamado Cuchara, es un pueblito turístico diminuto que es absolutamente encantador. Mi novio y yo decidimos ir a ver un antiguo centro de esquí de la zona que ya no estaba en funcionamiento. Al ser nuevos en Colorado y en el área en general, no sabía nada sobre ese lugar excepto que estaba en venta desde hacía bastante tiempo. Seguro había una explicación razonable para su cierre, pero aún así era muy inquietante. Llegamos al centro de esquí y el lugar era enorme. Es un sitio hermoso con álamos y grandes colinas para esquiar y también hay un minigolf dentro del bosque con un arroyo que lo atraviesa. El edificio estaba mayormente cerrado y no se permitía entrar, pero la propiedad era pública. Por supuesto no hicimos caso y entramos sin dificultad. Aquí es donde se vuelve extraño. Había montones de cosas, como piezas de computadoras viejas apiladas, tablas de snowboard y similares. Caminamos por el lugar y era evidente que otras personas habían entrado, pero casi todo estaba intacto. Había archivos y libros en estanterías, papeles sobre escritorios, como si todos se hubieran ido de golpe y nunca hubieran regresado. Había una guardería con dibujos antiguos hechos por niños, marcadores y juguetes viejos. Todo se sentía muy inquietante porque todo estaba tal como cuando el centro aún funcionaba. Recorrimos el lugar y revisamos cada habitación.
Literalmente todo parecía en gran medida intacto. Entramos a una sala de computadoras y encontré la credencial de trabajo de una persona que había trabajado allí, tirada en el suelo. Escalofriante. Pasamos por la cocina y el comedor y había mesas y sillas altas de madera para bebés y también había comida junto a las estaciones de cocina, como si realmente se hubieran marchado de repente. Salimos y fuimos hacia el telesilla y encontramos un cartel dentro de la caseta que opera el elevador. Decía cerrado por temporada y tenía la fecha. Se cerró en 2005 y nunca volvió a abrir. A menudo me pregunto qué pasó exactamente en ese lugar considerando que se sentía como si hubiera ocurrido algo apocalíptico. Literalmente había tarjetas con nombres, fotos de familia en los escritorios, cosas de oficina sobre los escritorios y en las estanterías como si nunca hubieran vuelto por sus pertenencias. Una experiencia realmente extraña, si lo digo yo. Fui de campamento con mi papá y un par de tíos. También vino mi media hermana. Íbamos a encontrarnos con un grupo de compañeros y sus familias de la unidad militar de mis tíos. Mi papá se adelantó mientras nosotros nos relajábamos y avanzábamos a un ritmo más tranquilo. Mis tíos son muy buena onda, pero son campistas y supervivencialistas extremos. Así que sugirieron tomar una ruta más escénica por el bosque. Era un poco fuera del plan y mi hermana y yo nos divertimos mucho porque mis tíos jugaban con los walkie-talkies y fingían que exploraban lugares. Las fogatas eran divertidas y más relajadas con bebidas que cuando estaba mi papá y mis tíos contaban historias muy buenas. Las cosas empezaron a ponerse raras. Un día mis tíos dejaron de bromear y comenzaron a observar de verdad. No nos dijeron por qué, pero supuse que algo los había inquietado. Mi hermana es mejor con el rastreo y empezó a notar que algo no estaba bien, que alguien nos seguía. Luego empezamos a ver cosas talladas en los árboles más adelante, símbolos sin sentido. Enfrenté a mis tíos. Me dijeron que habían tenido la sensación de que los observaban cuando entraron al bosque, pero se quedaron callados porque no había evidencia. Dijeron que las señales que encontraron eran extrañas, demasiado obvias. El hombre que nos vigilaba podía haberse ocultado mucho mejor, pero no quiso. Estaba intentando que tomáramos otra ruta, ya que mis tíos iban cambiando el rumbo según las señales de su presencia. Al principio pensé que podía ser una broma elaborada, pero vi algo en sus ojos que me hizo cambiar de opinión, miedo. Son veteranos endurecidos y estaban asustados. Fue entonces cuando empezamos a verlo a lo lejos entre los árboles. Era deliberado. Mis tíos no lo persiguieron porque no querían dejarnos solos. Le gritaron, le apuntaron con un arma. A él no le importó, solo nos miraba. Parecía un hombre salvaje, con ropa andrajosa y mucho pelo. Mis tíos se turnaron para hacer guardia de noche. Sin más bromas, en tensión, arma en mano. Nos dijeron que usáramos los silbatos si se acercaba demasiado y nos dieron cuchillos por si se acercaba mucho. Era una noche muy oscura, todos alrededor del fuego mirando hacia los árboles, y lo escuchamos hablar. Su voz me persigue. ¿Por qué? Porque era extrañamente normal, completamente educada, casi suave. No el tipo de voz que esperas de, como lo llamaban mis tíos, el hombre salvaje. Dijo buenas noches. Casi me hago encima. La voz estaba muy cerca. Mis tíos se quedaron en silencio mientras intentaban ubicar de dónde venía. Mi hermana habló primero y dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Hubo silencio un rato, luego, aún más cerca desde otra dirección, respondió, preguntas interesantes. Me temo que no quiero responderlas. Alcancé a verlo, estaba sonriendo. Grité y señalé y mi tío hizo un disparo. Él se apartó. Uno de mis tíos lo persiguió con una linterna y el arma mientras el otro se quedó con nosotros, pero no lo alcanzó. Nadie durmió esa noche. Tomamos una ruta distinta y llegamos a un claro con un cuerpo de agua bastante grande. Él estaba al otro lado, nos saludó con la mano y luego desapareció de nuevo entre los árboles. Entonces vimos lo que quería que viéramos, un campamento, pero destrozado. Parecía arrasado. Mis tíos calcularon que no tenía más de unos días. Uno de los sacos de dormir estaba empapado de sangre y el otro estaba rasgado como si alguien hubiera sido arrastrado fuera de él. También había cabello humano arrancado, con mechones de piel. Fue demasiado para mí y para mi hermana. Encontramos a los demás un día después. Llamaron a la policía y a los guardabosques. Los dos desaparecidos eran una pareja de recién casados aficionados al camping y al ejercicio. Hubo una búsqueda, los amigos militares de mis tíos incluso buscaron en el bosque antes que la policía y los guardabosques. Nadie encontró nada, solo cosas extrañas talladas en los árboles. Pero los símbolos eran puros sin sentido, literalmente no tenían un significado conocido. Estaba en el bosque haciendo senderismo solo y se hizo muy tarde, así que pensé en montar la tienda. Estaba en una colina y al pie de la colina había un río de agua clara, y no podía alejarme porque era mi agua para cocinar y en parte para beber.
Había usado mi galón de agua del día y tuve que bajar hasta el río para rellenarlo. Por bosque me refiero a que a cada paso hay un árbol, es un bosque bastante grande. Encendí la linterna y vi una sombra que se movía, era algún tipo de animal, así que me puse de pie, me hice ver más grande e intenté ahuyentarlo. No se movió. Supuse que era un lobo o un coyote porque mantuvo su posición. Puse música fuerte para espantarlo otra vez. Se irguió sobre las patas traseras y cargó directo hacia mí y entonces me di cuenta de que no era un animal, era un tipo. Solté un pequeño grito y corrí en dirección contraria. Fui hacia la torre de vigilancia de incendios cercana y grité por mi vida. Él soltó un alarido que no sonaba humano. Subí por la escalera de la torre y el guardabosques me ayudó a entrar y el sujeto ya no estaba. Más tarde mi papá me llevó a casa en medio de la noche y no volveré a hacer senderismo solo nunca más. Zona rural, conduciendo a casa después de un turno vespertino entre 1 y 2 de la mañana hace 2 años. He hecho esta ruta cientos de veces. Tomé una curva y empecé a subir un tramo largo de carretera. Había una mujer caminando por la acera, así que suelo reducir la velocidad y alejarme de la acera por seguridad. Estaba aburrido, así que la miré. Llevaba ropa que describiría como informal de oficina. Tenía el pelo largo. Nada en su aspecto parecía descuidado o desordenado, así que no puedo convencerme de que estuviera drogada. Pasaron 2 cosas. Caminaba de un modo muy extraño, como a tirones. Cuando pasé junto a ella volvió la cabeza y me dedicó una sonrisa amplísima. No soy una persona supersticiosa. No creo en fantasmas y soy muy escéptico, pero esto me heló hasta los huesos y conduje a unos 130 kilómetros por hora para llegar a casa esa noche, respirando con dificultad e intentando asimilar lo que había visto. Incluso escribirlo hace que la imagen vuelva a mi mente y me recorra un escalofrío por la espalda. La comparación más cercana que se me ocurre es el webcomic Cheon-dong Ghost. Paso por ese lugar al menos 2 veces al día y siempre pienso en esa mujer. Mi madre me contó esta historia más veces de las que puedo contar. Mi mamá tenía 15 años cuando ella y sus 2 hermanos y su hermana volvían a casa después de pasar el día jugando con los chicos del barrio. Los 4 se detuvieron cuando escucharon un lamento. Miraron a la izquierda porque el sonido venía de ese lado. Vieron a una mujer sentada en uno de los columpios del parque, peinándose el cabello y lamentándose. Mi madre supo que era un avancée. Agarró a sus hermanos y corrió hasta la casa. Cuando llegaron le explicaron a mi abuela, quien dijo: cuando escuchas a un avancée, la muerte está sobre tu familia. Mi abuela murió 2 semanas después del incidente. Mi madre decía que era como si tuviera un sexto sentido. Nadie dudaba de ella. Siempre acertaba en todo. Soy irlandés, así que un avancée no sería sorprendente, aunque sigue siendo raro escuchar una. Ojalá hubiera podido conocer a mi abuela y preguntarle si podía predecir mi vida amorosa. Probablemente vacía. Esto ocurrió en el pequeño pueblo de Gentryville, Indiana, una localidad de unas 260 personas. Antes de seguir, no soy de creer en fantasmas ni criaturas, siento que la gente ya es lo bastante aterradora. Esa noche puso a prueba mis creencias. Un amigo me invitó a acampar y acepté encantado porque aprovecho cualquier oportunidad para acampar. Seguí las indicaciones y viajé a Gentryville. Terminamos acampando a un costado de la carretera principal, detrás de una pequeña iglesia blanca genérica. El día transcurrió con normalidad. Hicimos una fogata y tomamos algunas bebidas. Ya entrada la noche me dieron ganas de ir al baño. Les avisé a mis amigos que subiría por el camino para orinar. Caminé un poco por el camino de tierra para tener privacidad. Elegí un punto desde el que aún podía ver la fogata y a mis amigos, pero quedaba algo en la oscuridad. La luna estaba muy brillante esa noche y daba una luz suave a los árboles. Entonces lo vi, de pie a no más de 4 metros de mí. Lo mejor que puedo comparar es con un gris. Sé cómo suena, pero fue lo que fue. No era el cliché de los programas o películas. Medía algo más de 1,8 metros, llevaba puesto un material metálico transparente o reflectante, recto y bien planchado. Estaba muy quieto y, combinado con la ropa, supongo que no lo noté porque casi se confundía a la perfección con la línea de árboles. Lo único que se movía era su rostro, con gestos muy agresivos o de desaprobación al notar que yo lo veía. La cara era gris y arrugada como la de una persona mayor, sobre todo alrededor de los ojos y la boca. La boca terminaba en punta hacia abajo con una pequeña abertura. Los ojos eran grandes y algo hundidos en la cabeza. No se oyó ningún sonido. Solo nos miramos, yo paralizado por el miedo. No sé por qué, pero el miedo se fue tan rápido como llegó. Terminé, le di la espalda y me fui caminando. El regreso fue tranquilo, pero en cuanto me senté el miedo volvió de golpe. Era como si todo el encuentro se hubiera olvidado por un momento y todo fuera normal.
Le dije a mi amigo, que vivía en la zona, que había visto algo más arriba del camino y que me había asustado un poco. Deliberadamente fui vago con los detalles para no sonar loco. Me limité a decir que creía que había alguien entre los árboles. Mi amigo, sin dudar, me preguntó si era gris. Se me hundió el estómago. Le dije que sí y le pregunté por qué me decía eso. Explicó que una noche estaba trabajando en algo en la entrada de su casa, en el bosque, y uno corrió hacia él e intentó atacarlo antes de huir de nuevo entre los árboles. Nunca olvidaré la mezcla de sensaciones que pasaron por mi cabeza mientras quedaba atrapado en su mirada. Todo el episodio me dejó algo asustado de acampar o de estar solo en el bosque.